titulares. Contraloría detectó anomalías en contrataciones del Hospital de Durán. Proceso penal en contra de Glass por la reconstrucción de Manabí está en suspenso. Finalizó la impresión de papeletas para los binomios presidenciales. Siguen los hallazgos de restos humanos en la vía que conduce a la fallida refinería del Pacífico. En Guayaquil, decomisan cocaína que era transportada en una camioneta. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a Noticias Oro Mar en su primera emisión en este día viernes 21 de julio. La Corporación Municipal de Guayaquil aprobó en segundo debate una ordenanza de disminución e eliminación de valores de multas de tránsito. Aquí iniciamos con Noticias Oro Mar, primera emisión. Pero mientras tanto les contamos que hay 3 días de retrasos en la impresión de papeletas para asambleístas nacionales. Todo se debe a un recurso planteado ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del exministro Carrillo, quien aspira una curul en el legislativo. Que sale de papeletas del IGM sea la totalidad de papeletas que ingresa a Mungal. De esta manera se asegura la impresión de papeletas para asambleístas en 16 provincias y en un 100% para binomios presidenciales ha finalizado con éxito. Sin embargo, para las postulaciones de legisladores nacionales aún no ha empezado. Eso le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que por favor hagan los trámites pertinentes a fin de poder tener esa información lo más pronto posible, de tal manera de no retrasar el programa que está planificado, señora presidenta. Esto se debe a un recurso interpuesto por Revolución Ciudadana en contra de Patricio Carrillo, quien encabeza la lista del movimiento Construye. Que la recusación presentada al juez fue aceptada, eso significa que tienen que sortear nuevamente un juez y este juez tiene que pronunciarse sobre el caso de la asambleísta nacional Carrillo. Esto hay que tener presente que podría demorar hasta 15 días más que tienen los jueces para pronunciarse sobre este tema. Eso hay que tener claridad. Nosotros no sabemos qué tiempo se tomarán, qué van a resolver para poder nosotros opinar, pero hay que tener presente que esos son los plazos máximos que tienen para poder pronunciarse. Es decir, aún se debe esperar y de acuerdo a eso, continuar con los trabajos. Esperemos primero que se resuelvan las provincias que están pendientes, que son pequeñas y el tiempo de impresión es mucho más rápido. Y de esa manera ganaríamos la posibilidad de que las máquinas, las impresoras, estén disponibles al 100% solo para las papeletas de carácter de candidaturas de asambleístas nacionales. Si esto no sucede, tendríamos que ya analizar con cuánto tiempo se cuenta y lo que buscamos siempre es dar una solución y llegar a las elecciones del 20 de agosto. Tocaría replanificar todo lo que significa transporte hacia las provincias más alejadas. Tendríamos que analizar qué implica eso para las Fuerzas Armadas respecto a la contratación de vehículos y la posibilidad de contratar también más vuelos aéreos. La información de asambleístas nacionales debió entregarse el 17 de julio, es decir, van 3 días de retrasos en impresiones. Belén Mendoza, Noticias Oro Mar. En este contexto de elecciones también está pendiente la impresión de papeletas para la consulta popular del Yasuní y el Chocó Andino. Escuchemos cuándo iniciarán los trabajos. Se empezarán a imprimir el próximo lunes, me informan, y cuánto les tomará el tiempo, entre 4 o 5 días, dependiendo de la disponibilidad también de las máquinas que estén libres para hacerlo. Entonces, lo de Yasuní y lo del Chocó Andino, la próxima semana esperamos ya tener impresas al 100% para poder nosotros también ya enviar hacia la empresa integradora y de esa manera esperar solo lo que falte y eso ya veremos cuándo será.
Ahora les contamos que existe mucho interés por parte de los observadores nacionales e internacionales en las elecciones anticipadas de agosto. Esto debido a que fueron convocadas después de la muerte cruzada. Recordemos que las elecciones extraordinarias servirán para escoger al nuevo presidente, vicepresidente y asambleístas que estarán en cargos hasta el 2025. Por ello, al ser unos comicios atípicos, la mirada del mundo está más enfocada en nuestro país. En total, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha acreditado a 242 observadores nacionales. En cuanto a los internacionales, el organismo todavía no ha confirmado el número de misiones que llegarán a los comicios. Tras el derrame de petróleo en las costas de Esmeraldas, se ha logrado contener en un 90% la afectación en tierra y en un 60% el avance de la mancha en el mar. Además, no descartan la negligencia y el sabotaje. Desde Petroecuador aseguran que han dado la orden para la conformación de una comisión independiente, misma que va a identificar las causas y a los responsables del derrame de hidrocarburos en las costas de Esmeraldas. No descartamos ninguna hipótesis, si fue un daño mecánico, si fue un problema operativo, si fue una negligencia o inclusive un sabotaje. Nosotros en este momento estamos con esta investigación, luego tengan paciencia porque el informe está en elaboración. Agregó que ya se ha logrado controlar en un 90% la afectación en tierra y en mar, en un 60% el avance de la mancha. El 19 de julio a las 4:30 aproximadamente se produjo un derrame en el terminal marítimo Esmeraldas. El derrame es por el rebosamiento de un tanque sumidero. El tanque sumidero es un tanque que está enterrado. Es un tanque de 188 barriles del que estamos hablando, que básicamente se llenó el tanque y se empezó a regar el crudo básicamente. Nosotros abajo de ese tanque sumidero tenemos una piscina de contención. Esa piscina de contención también fue rebosada por los volúmenes y porque existía presencia de agua. Incluso se tuvo que activar un convenio de apoyo mutuo con el oleoducto de crudos pesados OCP para reforzar las tareas de contención. Se estima que se derramaron alrededor de 1.200 barriles, pero yo creo que ahí es importante decir que los 1.200 barriles no se fueron a la playa, los 1.200 fueron contenidos en una parte en la piscina, dentro de las instalaciones de Petroecuador, y esto ya se está recuperando, y ya Armando justamente les va a comentar un poco más de cómo es el proceso de recuperación. Sin embargo, de lo que sí logró salir de las instalaciones de Petroecuador, se estima que hay una afectación desde el terminal marítimo Esmeraldas hasta la playa Las Palmas, alrededor de 4 kilómetros. Pero también están las afectaciones ambientales. Removimos el material contaminado, no tenemos registros de especies afectadas, entonces esto nos ha facilitado el trabajo. El tiempo va a ser muy corto, como dije, esperemos que si las condiciones climáticas nos acompañan, alrededor de unos 5 días el área estará limpia, siempre y cuando el Ministerio del Ambiente nos avale de acuerdo a los informes técnicos y nos apruebe los informes que vamos a presentar. Este derrame no ha provocado afectaciones en las exportaciones petroleras ni en el cumplimiento de los contratos de venta, aseguró la estatal. Belén Mendoza, Noticias Oromar. El juez Luis Rivera, quien está a cargo del caso de audiencia en contra de Jorge Glass, ha sido demandado por el Ministerio Público, quien presentó una recusación contra el magistrado por el diferimiento del juicio, además del aplazamiento de una nueva fecha para la formulación de cargos. El objetivo de los demandantes es que Rivera sea separado del caso y que se vuelva a sortear la causa para que así el proceso sea atendido con veracidad y rapidez. En la provincia del Guayas, la Contraloría envió a la Fiscalía 8 informes con indicios de responsabilidad penal por presuntas anomalías en 10 contratos para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos en el Hospital de Durán. Además, el ente de control explica que los informes penales derivan de una acción de control en la que se llevó a cabo una examinación de 44 contratos suscritos por el IES entre el 2018 y el 2020 por un valor de más de $9 millones. Esto, según la compra
compra de 5.400 protectores absorbentes para camas, hecha con proformas y que también incluían el nombre del centro de salud. Por su parte, el instituto asegura que esos contratos son de años pasados, con una diferente administración. Un pequeño grupo y medianos mineros buscan regularizarse. Denunciaron ser víctimas de corrupción y extorsión por parte de una empresa. Viajaron desde Ponce Enríquez a Cuenca para exponer su preocupación sobre lo que, al parecer, sucede en el Cantón Azuayo. Hay hechos de posible y presunta corrupción por parte de NAMIEP para dar contratos a empresas que en su momento pertenecieron a los Isaías y que ahora las representa un caballero de nacionalidad peruana y uno de colombiana, que están tratando de llevarse la mayor parte de los trabajos de los mineros que durante más de 30 años han estado laborando en el sector de Ponce Enríquez, pequeños y medianos mineros que están luchando por regularizarse. Por eso, también por la inseguridad que continúa azotando a la población, se apostaron en los bajos de la gobernación de la Azuay. El objetivo, ser escuchados por las autoridades, por el riesgo que corren unas 2.000 fuentes de trabajo directo. Que se reconozcan los legítimos derechos de ellos y que se cumpla con los compromisos del Estado. El compromiso del Estado fue darles la titularidad de la concesión minera en favor de ellos, y eso no se está cumpliendo, sino más bien se pretende despojarles de sus trabajos. Caso contrario, alertaron los manifestantes. La minería informal ganaría terreno, más de lo que ya actualmente tiene. A esto suman presunta extorsión. Al momento están pidiendo información a las personas, finqueros, recolectoras de material, señores de las volquetas, nombres, apellidos, para quién están trabajando, qué están llevando. No hay tranquilidad, muchos han sido ya objetos de vacunas, hay labores mineras que ya están pagando porcentajes por seguridad, entre comillas, para permitirles laborar. Por tanto, estamos pidiendo, por ejemplo, la militarización del Camilo Ponce Enríquez, una efectiva dotación de policías, toda vez que imagínese usted, la policía en Camilo Ponce Enríquez no cuenta con un vehículo adecuado para trasladarse a los lugares donde se sustentan los incidentes. No hace mucho, la gobernadora Consuelo Orellana aplaudía que cierto número de policías fue derivado a Camilo Ponce Enríquez para fortalecer la seguridad. Revisamos información, amigos. Una nueva masacre tuvo lugar en el Guasmo Norte de Guayaquil. 5 personas fueron asesinadas en una esquina de la cooperativa Río Guayas. Ocurrió en uno de los callejones de la cooperativa Río Guayas, en el Guasmo Norte, un sicariato múltiple que se perpetró por parte de sujetos armados que abrieron fuego contra un grupo que se encontraba en una esquina de ese vecindario. Yo vi la gente que corría, yo me asomé en mi ventana y vi la gente que corría para allá. ¿Son conocidos de aquí del barrio? Claro que son conocidos del barrio, muchachos ya. La verdad que dicen que son 4, no sé, porque yo llegué y solamente vi a Germán ahí tirado, que estaba tapado. Dice que estaban festejando un cumpleaños de uno de ellos, no sé de quién. Entonces el de los minas, pues ese pelado andaba perdido en la droga. Pues. Tito creo que sí. Él paraba ahí también. 3 de los baleados murieron casi al instante y sus cuerpos quedaron allí en el sitio de la balacera. Otros 2 fueron llevados a un hospital, pero solo se logró comprobar su fallecimiento. En el lugar existieron 3 personas fallecidas y 2 que ya estuvieron ya directamente, llegaron ya fallecidas por sus familiares y trasladaron al hospital del Guasmo. Efectivamente son 5 personas que fallecieron en este evento, de las cuales, realizando las verificaciones, se puede verificar que 3 de ellas tienen antecedentes policiales, es decir, por robo, por tenencia de sustancias, por tenencia de armas de fuego, respectivamente. La policía investiga el caso a partir de una de las víctimas, quien habría sido el blanco de los sicarios y quien ya había sido amenazado por grupos delictivos que operan en la zona. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Los restos humanos de 2 hombres fueron encontrados en medio de una maleza en la vía del fallido proyecto de la refinería del Pacífico en Manta. Las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes sobre este caso. En medio de la maleza, a unos 10 metros de la vía principal que conduce desde la refinería hasta el sitio El Aromo, fueron hallados 2 cadáveres en estado de descomposición.
El hallazgo lo hicieron los comuneros de este sector, que la mañana de este jueves realizaban trabajos agrícolas en esta zona. Dos ciudadanos de sexo masculino son identificados por trabajadores del sector y nos manifiestan que estaban los cuerpos desmembrados. Aparentemente los perros y los animales salvajes habrían estado de cierta forma desmembrando. Tenemos ciertos indicios en los cuerpos que son tatuajes, que es la única situación, y la referencia de las vestimentas también. A simple vista, indicios balísticos no se logran ver en el lugar. El jefe policial señaló que en estos últimos días han encontrado abandonados algunos muertos en estas zonas, por lo cual presumen que organizaciones delictivas han optado por aplicar este modus operandi, dejando botados los cuerpos en sitios alejados de la urbe del puerto Manabita. Dos casos en la parte de San Mateo, en la vía hacia arriba, el otro por la toma de agua un poco más arriba, otro en la Colisa, son 4, y estos dos efectivamente serían 6 personas las que están siendo abandonadas en ese sector. La fiscal de turno Alexandra Bravo, junto a los agentes de criminalística y DINASEC de la Policía Nacional, realizaron el levantamiento de los 2 cadáveres y los trasladaron hasta el Centro Forense de Manta para que le practiquen la autopsia. Solamente los cuerpos parecería que fueran victimados en otro lugar y traídos hasta este sector. Hasta el momento se está verificando en la central de desaparecidos si alguna de estas personas pues, estaría por los familiares en este grupo de personas desaparecidas, porque tendrían ya más de una semana. Se espera que los cuerpos sean identificados por sus familiares o mediante los exámenes legistas que realicen en el centro forense. Willy Quinde, Noticias Oromar. Y la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional desarticuló una organización de narcotráfico internacional instalada en la ciudadela Guayacanes, al norte de Guayaquil. Mediante el seguimiento que ejecutaron los agentes especializados, se logró dar con el paradero de una camioneta doble cabina en la que se ocultaba una cantidad importante de droga. Una vez hechas las pruebas de campo, se determinó que se trataba de cocaína. Los detalles de este operativo lo explica el mayor Edison Núñez, jefe de la Unidad de Puertos y Aeropuertos. Una camioneta de marca D-Max, color blanco, doble cabina, en la cual se trasladaba sustancias sujetas a fiscalización, las cuales después de haber sido realizada la inspección y registro del automotor por nuestros equipos operativos, de igual forma con la colaboración de Fiscalía y Criminalística, se pudo determinar que en el interior del automotor se encontraban 423 bloques tipo ladrillo, de los cuales realizadas las pruebas de campo se da resultado positivo para cocaína. De igual forma, como evidencias pudimos obtener un fusil, de igual forma 2 pistolas tipo 9 milímetros, dinero en efectivo, un chaleco antibalas de alto calibre, como evidencias incautadas dentro del automotor. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial, pero al volver estará con nosotros Francisco Vergara, candidato a asambleísta nacional. Ya regresamos con más. Amigos televidentes, tal como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya se encuentra con nosotros Francisco Vergara, quien es presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha y es candidato a asambleísta, y hoy nos acompaña acá en este espacio de entrevistas. Él lidera o integra la lista nacional Claro que se puede, que respalda la candidatura de Yacu Pérez. Bienvenido, muy buenos días. Lo recibimos y le preguntamos también inmediatamente, por honor al tiempo, ¿por qué aceptamos ser parte de la lista que lidera Yacu Pérez? Muchas gracias, Katy. Primero, un abrazo a todos quienes nos ven y nos escuchan, a esa gran audiencia de Oromar. Tenemos un proyecto político en el cual nos ha unido el grave problema que tenemos de inseguridad en el Ecuador y un tema fundamental que es la generación de empleo. Desde la Asamblea Nacional, con la alianza Claro que se puede, trabajaremos para generar empleo, que es la verdadera solución para erradicar la inseguridad en el Ecuador.
Por su experiencia en la economía, en la agricultura y también por el trabajo que ha venido desplegando, ¿cuáles son algunas de las acciones que van a implementar en caso de llegar a la Asamblea? Lo primero que hay que hacer es dotar del presupuesto suficiente para la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, para que puedan hacer los patrullajes debidamente equipados. Es inaceptable que tengamos que ver a policías que solo salen con un tolete, con un palo para poder defenderse, sin tener todo el equipamiento de dotación que es necesario para combatir a la delincuencia. Esto no significa que no entendamos que el verdadero problema es la pobreza, y la pobreza se la combate solamente con la generación de trabajo. Por eso, la segunda parte de la propuesta más importante que tiene Yacu Pérez para implementarlo desde la Asamblea Nacional es la ley de fomento al sector productivo para fortalecer a las pymes. Muy bien. Francisco, es común, es normal que la ciudadanía hoy sienta desconfianza hacia candidatos políticos y sobre todo luego de que nuestra asamblea fue disuelta tras la muerte cruzada. Esto deja un sinsabor. ¿Cómo ustedes aspiran a recuperar la confianza del pueblo? Bueno, primero somos diferentes candidatos, ¿no? Tenemos una gran coalición de diferentes personas. No esperemos tener resultados diferentes si tenemos a las mismas personas. Es importante señalar que desde la candidata a la vicepresidencia de Yacu Pérez, que en este caso es Nori Pinela, es una doctora PhD y es ingeniera en administración de empresas. Asimismo, en la Asamblea Nacional tenemos un grupo de personas totalmente acoplado para trabajar. En mi caso, personalmente, vengo siendo presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Soy un pequeño agricultor, soy un pequeño empresario que entendemos con toda claridad lo que es ser un gerente cargador. Nosotros nos corresponde desde administrar a la empresa hasta cargar a veces las cajas para poder repartirlas. Y ahora tenemos la inseguridad si es que el producto va a llegar, tenemos la preocupación si es que no nos van a vacunar en nuestras actividades productivas, y aparte de eso tenemos el problema de los altos costos que tenemos para cuando sacamos un préstamo, cuando sacamos crédito, pagamos casi el doble de lo que le cobran a un corporativo, a una empresa grande. Nosotros estamos casi en el 22-24% de interés. Justamente analizábamos en nuestras reuniones el problema que hubo al sur de Quito, en el barrio Nueva Aurora, en donde mataron a 3 pequeños empresarios que por no haber tenido acceso al crédito, han sacado al chulco, no avanzaron a pagar y los liquidaron, Katy. Entonces, realmente hay temas que se necesitan hacerlos y no podemos esperar más, hay que hacerlos rápido. Tenemos que conseguir préstamos para el sector productivo al 1%. Y lo más importante es dar tranquilidad, dar seguridad, dar certidumbre de que podemos trabajar en el Ecuador. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de nuevas propuestas, hemos hablado de inyectar a la economía a través de la productividad, proyectos que encabeza su presidente, candidato a presidente, Yacu Pérez. Pero ¿qué pasaría en caso de que llegue Francisco Vergara y no llegue Yacu Pérez? Nosotros nos quitaríamos la camiseta política para trabajar bajo el proyecto de un presidente que también quiere el bienestar por un país. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, tenemos que agradecer. Hemos recorrido y he tenido la oportunidad de acompañar a Yacu Pérez para la presidencia de la República en la lista 2, casi por todo el país, desde el Carchi al Macará, como se lo dice, y desde Guayaquil hasta el oriente. Y se siente ese calor, ese cariño de la gente. Tenemos la certeza que, y los números también lo están diciendo, que estamos en la segunda vuelta, estamos con muy buenas posibilidades. Vamos ya a nivel de asambleístas nacionales, ya estamos trabajando por el 5º puesto. Ya el 4º puesto que lo tiene Susi Mendoza, que es de aquí de Manta, ya está en el 4º puesto y ya está dentro de la asamblea. Estamos en este momento tratando de que ingrese Luis Muñoz, que está en el 5º puesto. Vamos a tener un bloque de casi 40 asambleístas, lo que nos permitirá ser muy fuertes y trabajar por todos los ecuatorianos. Yacu Pérez está en muy buenas condiciones, estamos en este momento en 22, 23 puntos para la segunda vuelta. Entonces, el 20 de agosto realmente va a ser un momento de quiebre entre si se quiere el futuro, si se quiere la vida, si se quiere
la producción, si se quiere, el trabajo en el Ecuador. Muy bien. Como sabemos, para la provincia de Manabí hay muchos pendientes también, hay mucha obra que necesita, como todo el país, enfocados hacia esta provincia del Ecuador. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que tiene planteado su partido y también su candidatura? Sí, lo más importante, que así seamos reiterativos, es un tema de seguridad. Y algo que no podemos dejar de hablar es, cuando hablamos de la generación de empleo, cuando hablamos del trabajador, lo más importante es la seguridad social. Vamos a fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se va a iniciar el pago de la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto de Seguridad Social. El Instituto de Seguridad Social es de los afiliados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de los pensionistas. El IES no se lo va a privatizar, el IES no se lo va a vender, al contrario, se lo va a fortalecer. Y ese es uno de los resultados más importantes que queremos dar a la sociedad, porque cuando usted es activa y usted ha aportado al seguro, el principal servicio que tiene es la salud. Y si no tiene, usted va y se hace atender y no tienen medicinas para entregarle, realmente tiene un problema, tiene una situación crítica. Entonces, somos el único movimiento, el único partido que está proponiendo y que sabe cómo hacerlo. Se va a entregar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social un activo productivo muy grande que se llama Banco del Pacífico. Está valorado en 980 millones, se le entregará en dación en pago a la Seguridad Social. Y aparte de esos 980 millones, va a darle un flujo de 100 millones de dólares cada año, porque el año 2022 cerró con 100 millones de utilidades y eso va a alimentar para las pensiones, para el servicio de salud de la Seguridad Social. Y eso no es todo. Vamos a entrar también con 3 hidroeléctricas que están en la cuenca del Paute, que es Mazar, Molino y Sopladora, por 3.500 millones. Ningún gobierno ha pagado 4.500 millones de dólares a la Seguridad Social, más lo que genera esas centrales hidroeléctricas. Estamos hablando de 350 millones de flujo a la Seguridad Social. Con eso esperamos fortalecer y mejorar los servicios de salud aquí en la provincia y garantizar que todos los pensionistas, por lo menos hasta el 2050, puedan tener la certeza de que tienen sus pensiones. Cuando usted se jubile, la tendrá. Esperamos que así sea. En la actualidad, las instituciones, el IES, que representan los seguros de salud, no solamente hay este problema del servicio como tal, en la parte administrativa hay mucho que hacer, hay muchas denuncias de corrupción y hay un trabajo de hormiguita que se tiene ahí previsto para el servicio social. Para terminar esta entrevista, quisiera preguntarle, cerrar este espacio, preguntándole por qué el Ecuador debe votar por Francisco Vergara y Yacu Pérez. Porque somos la propuesta que cambiará al país. Estamos en un proceso que realmente va a generar empleo, va a generar trabajo. Y Yacu Pérez es la persona que tiene un posgrado en Derecho Penal y en Criminalística. Es el mejor formado para enfrentar el tema de seguridad. Entonces, voten por la lista 2, confíen en nosotros. Realmente es el momento de inflexión. Somos Ecuador, somos seguridad, somos lista 2. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos este espacio de entrevistas. Estuvo con nosotros Francisco Vergara, candidato a asambleísta nacional por el partido que lidera el candidato Yacu Pérez. Vamos a una pausa comercial. Al regresar tenemos más noticias.